Muy bien, quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen niños, hijos? ¿Hijos? Ok, muy bien. ¿Cuántos tienen hijos ya grandes e hijos chiquititos? Muy bien. De esos hijos grandes que usted recuerda, ¿se acuerda de alguno de esos hijos que haya sido terco, obstinado, caprichoso, pataletudo, que llamamos cuántos? Muy bien. Yo creo que muchos han tenido ese tipo de hijos, ¿verdad? Y siempre es difícil enfrentarse a la obstinada voluntad de los niños, porque cuando a los niños se les mete algo, hermano, qué difícil es sacarlo. Usted, ¿cuántos han ido a mercar con sus hijos? Entonces los hijos piensan que uno tiene una fábrica de dinero ahí en el bolsillo. Recuerdo que mi hermano pequeño, que ya no es pequeño, ya tiene 40, cuando era pequeño le decía a mi papá que la tarjetica de débito era una fábrica de billetes. Entonces, cuando le decía que no tenía dinero, entonces le decía, no, pero saca ahí la fabriquita que tú tienes en el bolsillo, la metes ahí en la cajita y listos, no hay problema, ¿verdad? Y cuando usted va con sus hijos a mercar y a ellos se les mete, ¿a cuántos niños les gusta el dulce? Yo creo que a todos los niños les gusta el dulce. Entonces, cuando usted va pasando por esa sesión de golosinas, eso llega y pupila dilatada, ¡fum! Eso ven ahí espectacular y comienzan, mami, papi, yo quiero esto, ay, yo quiero aquello. Y entonces usted le lleva las cosas que sabe que le sientan bien, les dan un gustico, pero no aquellas que los van a poner mega hiperactivos, ¿cierto? Y entonces cuando usted no le da algo, entonces los niños comienzan a hacer rabietas. ¿No he visto esas rabietas de supermercado? Las rabietas de un niño en supermercado que comienzan a gritar, a hacer un escándalo ahí tenaz. Y entonces eso lo hacen para que los papás digan, no, 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 yo te doy esto para que dejes de hacer escándalo, ¿cierto? Y qué error que cometen los papás cuando hacen eso. Hace poco les compartí un video, no sé si fue en medio de una predicación del ministerio en el devocional, nuestro ministerio, en la que un niño en medio del mercado llega y comienza a hacer tremendo escándalo porque no le daban unas cajitas de esas de chocolates. Y de pronto, y el niño, pero en una gritería tremenda, y de pronto la mamá se echó al piso y comenzó a gritar más duro que el niño. Así, y el niño se quedó todo asustado, quedó, uy, mi mamá está gritando ahí. Y de pronto la mamá se para todo tranquila y el niño se queda mirándolo así todo. Y la mamá, última gritadera, última gritadera de ese muchacho, ¿verdad? Algunos niños se hacen pucheros, otros discuten, otros pelean. Algunos niños escuchan las instrucciones, pero luego acaban haciendo lo que quieran. Muy bien. Mire que la terquedad es algo que llega desde que somos niños y muchas veces nos acompaña hasta que somos completamente adultos. Si usted tuviera que examinarse usted mismo, usted podría decir, uy, yo soy terco. ¿Cuántos podríamos decir eso? Yo soy reterco, hermano. Mi esposa sabe que está ahí atrás, pregúntenle, ¿cierto? Y la mayoría de las esposas dicen, mi esposo es reterco, ¿cierto? A veces decimos de las esposas, uy, mi esposa es reterca, muy bien. Sin embargo, cuando somos niños, en ese momento en que comienzan a hacer esas pataletas, es cuando se ponen a prueba los límites de una palabra que a ningún niño le gusta. Esa palabra es no. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le digan no? Todos nosotros cuando hablamos nos gusta que nos digan, ay sí, tan chévere, sí, sí, yo quiero sí, dime sí. ¿Cierto? Dime sí a todo. Eso quisiéramos nosotros. Pero cuando nos dicen no, no nos gusta, nos ponemos de mal genio, comenzamos a murmurar del que nos dice no, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que muchas veces es el Señor mismo poniéndonos freno a cosas que Dios sabe que necesitamos. Entonces, en esos momentos en que los niños comienzan a hacer este tipo de pataletas, en esos tiempos de obstinación, un padre tiene que ser igualmente persistente y firme, tanto o más que el grado de obstinación de los hijos. Y esas son las batallas que un papá tiene que ganar. Hay un famoso autor norteamericano, él tiene un ministerio que se llama Enfoque a la Familia, su nombre es James Dobson. Y este hombre está una vez en medio de una entrevista, este es un psicólogo que es especializado en crianza para niños y es un psicólogo cristiano, muy bien. Y entonces en medio de una entrevista llegan y le dicen, bueno, ¿y qué hacer cuando los niños
comienzan a buscar pelea, comienzan a buscar problema. Entonces dice este hombre, abro comillas, cuando su hijo esté buscando una pelea, y está hablando aquí de los niños hasta los adultos, yo le digo a los padres, no lo decepciones y dales la mejor pelea de su vida, dice ahí él. Muy bien, mire que el carácter y la seguridad de un niño, del futuro joven, del futuro adulto, está en juego cuando usted aprende a decirle no a sus hijos. Si usted es uno de esos padres ultra mega permisivos que con tal de no estar peleando con sus hijos, con tal de que sus hijos lo quieran, con tal de que sus hijos lo acepten y se acostumbra a decirles sí a todo, créame que usted los está llevando directo a la perdición en su futuro. Muy bien. Para los niños muchas veces los papás van a ser los malos de la película. ¿Por qué? Porque es que ellos no entienden. De la misma manera que hay jóvenes que no entienden que cuando un papá dice no, esa instrucción está destinada a protegerlo y a entrenarlo en el futuro. ¿Ha visto los jóvenes cómo piden permiso ahora? ¿No ha visto? En nuestros tiempos uno se acercaba con reverencia al papá, o sea, uno iba a pedir un permiso, hermano, y en mis tiempos no había brilladora, había brilladora de trapo. ¿A cuántos les tocó eso? Yo creo que a todos, ¿sí o no es cierto? Y usted con esa brilladora de trapo, usted sabía que si usted iba a pedir un permiso, ¿usted qué tenía que hacer en la casa? Ay, hermano, usted llegaba, lavaba los platos, brillaba las ollas de la cocina, ese piso quedaba brillantico, barría, trapeaba, lo que sea. Y entonces usted ahí sí, con argumentos, se acercaba a donde su papá a decirle, papi, mami, no, es que quiero un permisito para esto. Y entonces los papás, muéstrame, ¿ya hizo esto? No, las tareas uno ya iba preparado, ¿no? Las tareas, mira, ahí están. No, y él, no, mami, ¿ya hice aseo? Mami, pero si yo trapié. Pero eso, uno era haciendo como méritos para eso, muy bien. Pero vamos a ver el tiempo presente. En el tiempo presente, cuando un muchacho va a pedir permiso, ya no pide permiso, sino que dice cosas como esta. Mamá, te informo que vamos a ir a montar con unos amigos nos vamos a una ciudad, a cualquiera, pero te estoy informando, no te estoy contando, o sea, no te estoy pidiendo permiso, te estoy contando que lo vamos a hacer, o sea, como para que el papá diga, uy, no, un chino adulto, qué bien. ¿Cuántos acá muchachos sin que levante la mano, lo han hecho? ¿Cuántos han dicho, te informo esto? Pues a todos esos que están diciendo te informo esto, les quiero informar varias cositas. Si usted ya es capaz de pagar sus cuenticas, si usted ya es capaz de lavar su ropita, si usted es capaz de preparar su almuercito, si usted es capaz de aportar dinero en su casita, entonces ahí sí hablamos. Pero mientras eso no suceda y usted viva bajo el techo de sus papás, usted se tiene que sujetar a la autoridad de ellos porque es lo que manda la Biblia. Muy bien. Así como los muchachos y los niños son tercos, usted se va a dar cuenta que en nuestra vida espiritual pasa muchas veces lo mismo. Somos retercos, hermanos, los más tercos de todos. Aquí el Señor nos ha dado instrucción respecto a muchas áreas financieras, sentimentales, de amistades, espirituales. Y nosotros, por estadística, seguimos aproximadamente el 27% de las instrucciones del Señor cuando Dios nos habla. O sea, 27% de las personas obedecen cuando Dios le habla. ¿Qué pasa con el otro 73%? No, ya voy. Ahorita. Eso voy a tener tiempo, hermano. Eso ni para qué, o sea, más ratico. Dios, espérate un momentico. Yo lo voy a hacer, Señor, no creas. Yo soy obediente, yo lo voy a hacer, pero es que todavía no me siento preparado. Es que todavía no estoy listo. Muy bien. Entonces, mire esto. Le decía yo que las instrucciones de los papás son para nuestro bien y entonces las instrucciones que Dios diseñó, todas ellas, las que a usted le gustan y las que no le gustan, las populares y las no populares, las que lo dejan en evidencia y las que lo arropan amorosamente, todas ellas fueron destinadas para nuestro bien. El día de hoy vamos a examinar un pasaje que usted ha visto muchísimas veces en el cine.
Muchísimas veces he hablado en 15,000 púlpitos de esto que vamos a hablar en esta mañana. Está basado en el libro del Éxodo, en los capítulos 7 al 10. Y este pasaje que vamos a examinar el día de hoy habla de las 10 plagas, ¿verdad?, de Egipto. Pero no le voy a hablar de las 10 porque la última es tema de la siguiente predicación. Le voy a hablar de 9 de esas plagas. Muy bien. Esas plagas que vinieron sobre Egipto y llegaron ahí. ¿Por qué? Porque el faraón se negó tercamente a hacer lo que Dios le ordenó. Podemos decir entonces que cada vez que usted se está negando a algo que Dios le ha pedido, a algo que el Señor le ha hablado, cada vez que usted dice, no, pero mira, respeta mi manera de pensar, respeta mis creencias, que yo respeto las tuyas. Cada vez que usted dice eso y decide desestimar la voz del Señor en lugar de obedecerla, usted no va a ver, pero hay 1,000,000 de consecuencias que vienen galopando hacia usted. Y eso es exactamente lo que pasó. Quiero darle una visión general y rápida por cada una de esas plagas para luego centrarme en lo que en verdad le quiero hablar. Muy bien, como usted recuerda, resulta que Moisés y Aarón habían sido comisionados por el Señor para ir y hablar con Faraón. Entonces estos hombres fueron a hablar con él y ese encuentro no fue muy bueno. El Señor antes de eso había hablado a Moisés y le había advertido y le había dicho todo lo que Dios iba a hacer con Faraón. Le había advertido que iba a endurecer su corazón, le había advertido que no iba a obedecer y le había dicho, pase lo que pase, tú tienes que ir allá y vas a hablar de parte mía y vas a ir con Aarón. Muy bien. Antes de eso, en el capítulo 5, en el verso 2, Faraón dice, mire, yo no conozco a ese Dios del que usted habla. Yo no conozco a ese Dios todopoderoso, yo no lo conozco. Ese tal Jehová yo no lo conozco. Yo conozco a Ra, yo conozco a Amón, todos los dioses de Egipto. Muy bien, eso era lo que decía el faraón, ¿verdad? Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con él y como resultado de esa conversación, el faraón decidió empeorar la carga para los hebreos. Muy bien, y entonces la carga fue empeorada, ellos regresaron, pero el Señor los envió nuevamente a hablar con el faraón. Y Aarón tiró su cayado, usted recuerda bien ese pasaje porque en todas las películas sale, y se convirtió ese cayado en una serpiente. Y entonces los hechiceros, los que trabajaban ahí para el faraón, hicieron un artilugio, un encantamiento, pues, y también lograron imitar, ¿verdad? Esto que había hecho el Señor al cayado de Aarón. Y se convirtieron también en serpientes. Pero recuerde también que la serpiente de Aarón se tragó a las serpientes de los hechiceros, ¿ok? Sin embargo, el faraón vio esto y no se conmovió. Entonces el Señor pensó, bueno, ya que no te conmoviste con eso, entonces vamos a subirle 2 punticos a la temperatura. Y viene la primera plaga. Dios envió a Moisés ahí al río Nilo, eso está en el capítulo 7, versos 14 al 18, para quien está tomando nota. Resulta que el Señor sabía que el faraón salía todas las mañanas ahí al río Nilo. Acostumbraban los faraones de Egipto a practicar un ritual todas las mañanas a primera hora de la mañana allí para la fertilidad y para la bendición de la nación. Y el Señor sabía que el faraón iba a estar en esas. Entonces le dice a Moisés, quiero que vayas allá. El Nilo era esencial para la vida de Egipto porque usted sabe que en ese país el agua era una fuente de vida para la gente, ¿verdad? No solo obtenían agua potable de allí del Nilo, sino que también era un país con muchísimos kilómetros de desierto. Así es que toda la bendición del país giraba alrededor de las orillas del río Nilo. Y además de obtener el agua para sus cultivos, el agua para sus alimentos, para sus siembras, también obtenían alimentación porque había pesca abundante durante casi todo el año. Y ojo con esto, resulta que cuando el faraón llegó, Moisés le advirtió y lo confronta con los mandamientos de Dios. Y entonces el faraón se resistió. En ese momento, dice la palabra, que Aarón levantó la mano sobre las aguas de Egipto y el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y como resultado de esto el agua comenzó a producir un olor nauseabundo que de acuerdo a los historiadores le volteaba el estómago
al más teso. Un olor nauseabundo por todo Egipto. O sea, quiero que usted visualice esto por un segundo. O sea, no fue en un charquito que esto pasó y que murieron los pececitos del charquito. No. Dice que al frente de donde estaba el faraón comenzaron a salir a flote muertos todos los peces y comenzó esto a descomponerse con el olor y las posibles consecuencias de esto que estaba pasando. Muy bien. Si usted es un televidente aplicado, yo sé que muchos acá han visto documentales, usted se va a dar cuenta que muchas personas intelectuales, científicos han intentado refutar esto que yo le estoy contando y han intentado dar como una explicación geológica para ese milagro y para todos los siguientes. ¿Y sabe algo? Lo único que yo le puedo decir es que Dios es soberano y Dios puede usar medios naturales o medios sobrenaturales para que su voluntad sea cumplida. Muy bien. Ok, Dios pudo haber usado medios sobrenaturales o naturales para transformar el agua en sangre o en lo que parecía. Realmente eso no es lo que yo quiero que usted mire en esta mañana. Lo que quiero que mire es que eso sucedió en ese momento cuando Moisés declaró que sucedería. En ese momento, por la palabra de Dios dada a Moisés y cuando Aarón levantó sus manos, en ese momento comenzó a transformarse toda el agua en sangre y comenzaron a morir todos los peces. Como diciendo, ok, o sea, tú dices que esto es una cuestión geológica. No, pastor, la ciencia está muy avanzada, la ciencia está tan avanzada que también se sujeta a la soberanía del Señor. Y la naturaleza se sujetó a la palabra dada por Moisés. Ok, en ese momento, o sea, levantó la mano y en ese momento el agua de una vez trague de sangre. Los peces ¡bum!, comenzaron a salir solo porque levantó la mano. Detalle un segundo esto, o sea, es que no es cualquier manifestación del poder de Dios. Muy bien, pero ojo con esto también. Luego dice ahí la palabra que los magos pudieron obtener el mismo efecto, o sea, convertir el agua, volverla roja con sus artes secretas. Entonces vino la siguiente plaga, la segunda. 7 días después de que esa primera plaga había sucedido, el Señor le envía al faraón otra advertencia y le dice: si no obedeces, todo el país será invadido por ranas. Y entonces Aarón levantó su bastón y las ranas, hermano, comenzaron a invadir toda la tierra. Sí, lo invadieron absolutamente todo. Las ranas estaban en todas partes, en los campos, en las casas, en los hornos, en los dormitorios, en el palacio. Pero imagínense que los magos de Egipto también pudieron hacer aparecer ranas. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, esta vez el faraón llamó a Moisés y a Aarón para que retiraran las ranas. Entonces llegó el faraón, le dijo que él dejaría ir a la gente, que no se preocuparan, que tranquilos, que los iba a dejar ir. Pero una vez que ellos oraron y las ranas desaparecieron, una vez que desapareció la crisis, la promesa también desapareció. ¿No les suena esto muy parecido a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día? Cuando nosotros tenemos el agua al cuello, oh Señor, Padre, Señor, si tú haces esto, yo te prometo, Señor, voy a ir a la iglesia, voy a congregar, etcétera. Las 10,000 promesas que uno hace cuando está en un tiempo de afán. Pero la verdad es que tú haces esto para que, uno, Dios te libre de la crisis. Pero dos, la verdad es que cuando de tu boca salen promesas en ese tiempo de crisis y tú no tienes comunión con el Señor, lo único que tú quieres es engañar al Señor, entre comillas, para que te libre, pero en tu corazón tú no estás dispuesto a cumplir las cosas que has prometido. ¿No se ha dado cuenta cuántas cosas hemos prometido? Haga memoria, solo un ratico. ¿Cuántas cosas usted le ha prometido al Señor y después de que Dios lo ayudó, ay Señor, qué pena, es que se me olvidó? Mentiras, hermano, mentiras. Le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, hay momentos en que nosotros en medio de una crisis económica, ¿cuántos alguna vez hemos pedido prestado dinero? Yo creo que la mayoría,
de los que estamos aquí, ¿cierto? Y entonces tal vez usted por el afán y por ganar los puntos con la otra persona le dice, mira, no, yo te prometo que te pago en tal fecha. Y usted ni siquiera tiene la certeza de que puede pagar en esa fecha. Usted ni siquiera sabe si va a poder, si le va a llegar trabajo, si le van a pagar. Usted no sabe nada de eso, ¿verdad? Pero como usted lo que quiere lograr es que le den el préstamo, entonces usted se compromete, ¿cierto? Y entonces algunas personas usan esta lógica y dicen, no, yo la consigo y después miraré cómo pago. Dios aparejará. Así nos movemos nosotros los seres humanos, hermano. Y le digo con mucha vergüenza, muchas veces yo fui esa persona que les estoy mencionando. Porque estaba en momentos de crisis y en momentos de desesperación. Y cuando uno está desesperado, uno hace lo que sea. Pues eso mismo fue lo que hizo Faraón. Estaba desesperado con ranas saltando por todas partes. Imagínense eso, ahí en la cocina, en todas partes había, o sea, ¿a cuántos les gustan las ranitas? Son hermosas. ¿A cuántos? ¿A cuántos les gustaría ver esos sapos grandes así saltando sobre su cama? ¡Pah! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto que usted abra el closet y ¡pum! Del closet traque 10.000 ranas ahí saltando? ¿A cuántos les gustaría? Dice, ay pastor, pero qué falta de optimismo en la suya. Podemos cocinar las ranitas que son muy ricas, ¿cierto? Pues eso le pasó a Faraón. Entonces, una vez acabó la situación, también desapareció la promesa. Y entonces, como desapareció, el Señor mandó la tercera plaga. Y la tercera plaga era la infestación de mosquitos. Algunos traductores, como la Reina Valera, dicen que esa palabra en el hebreo, en el original, puede significar piojos, ¿verdad? Entonces había una plaga de mosquitos, piojos y pulgas por todas partes. Ahora, imagínense esto, una plaga no es que habían 2 ni 3, no. Una plaga es que habían millones de millones invadiendo toda la parte habitable de Egipto. Toda la parte habitable, o sea, no sé, a mí nunca me han dado piojos. Muy bien, pero porque yo tengo una ventaja sobre ustedes, hermano. Muy bien, pero cuando una persona le da piojos, hermano, yo he visto, ese spine es una rasquiña impresionante y te rascas tanto que laceras el cuero cabelludo. Muy bien, o una plaga de pulgas, hermano. ¿Sí? ¿Se imagina una plaga de pulgas? ¿Cuántos han tenido pulgas alguna vez en su casa? ¿Cuántos? ¿Sí? Hermanos, yo he estado tentado a orar por una maldición de pulgas cuando no vienen al servicio, hermano. Pero no lo voy a hacer, no crea. ¿Ok? Pero esto era una cosa impresionante. Había mosquitos por todas partes, ¿verdad? Pero hay una diferencia con las otras 2 plagas. Y es que el Señor envió esta plaga y es la primera plaga que Él no anuncia, la mandó. Mandó esta plaga, muy bien. Y esta también es la primera plaga que los magos ya no pudieron duplicar. Muy bien. Sabemos, usted y yo, que Satanás tiene poder, pero también sabemos que ese poder es limitado, ¿ok? Y pensando en eso me recuerda a muchos de los hacedores de milagros de las religiones falsas que vemos todos los días en televisión. Ellos le van a decir que sus cristales, que el cuarzo, que los poderes psíquicos, que sus hechizos son capaces de provocar grandes milagros. Y a veces, hermanos, por el poder de Satanás, pueden ser capaces de lograr algunas cosas asombrosas. Sin embargo, la Biblia nos advierte claramente que habrá muchos que realicen milagros falsos y engañarán a multitudes. Eso lo dice la palabra. Ese poder es real, pero es ilimitado. Pero quiero que piense detenidamente esto que le voy a decir. Ese poder no puede transformar un corazón y no puede llevar a un individuo a la vida eterna, como nos lleva el poder de Cristo. Usted y yo tenemos que ser cuidadosos de no ser impresionados por ese tipo de actos poderosos. Siempre debemos tratar de descubrir la fuente del poder antes de seguir ciegamente a los hacedores de milagros de nuestros días. Y viene la cuarta plaga. Moisés es enviado entonces a Faraón de nuevo. O sea, recuerde que esta plaga anterior Dios no avisó, la mandó.
¿ok? Y viene la cuarta plaga. Entonces Moisés es enviado al faraón de nuevo por la mañana. ¿A dónde? Allá al río, a donde estaba la fuente de vida de Egipto. Y se le da otra advertencia. Llega y le dice a faraón: vea, hermano, si usted no obedece, la tierra entera se va a llenar de enjambres de moscas. Yo no sabía esto, pero la palabra, ese vocablo moscas, es la palabra hebrea que significa, una palabra hebrea que significa mezcla, ¿ok? De tal manera que lo que probablemente significa la traducción es que había de todos los insectos posibles involucrados. Allá había mosquitos, libélulas, abejas, avispas, mariquitas y más. No sé cuántas veces usted ha ido a un lugar donde hay muchísimos mosquitos. A mí me tocó ir alguna vez a hacer un documental al Amazonas hace ya bastante tiempo. Y cuando estábamos en medio de la selva, los mosquitos, uno estaba hablando y los mosquitos se le metían en la boca. ¿Sí? O sea, es una cosa impresionante. Y usted no los veía. Ahora esta plaga que estaba anunciando el Señor, que no era cualquier cosa, ¿verdad? Era multitud, millones de millones de enjambres. ¿Usted ha visto un enjambre? Esa vaina es una mancha en el cielo enorme. ¿Ok? Y Dios está diciendo: voy a llenar Egipto de ese enjambre. O sea, si usted no me obedece, eso es lo que va a pasar. Muy bien. Y entonces dice ahí la palabra que esas nubes de insectos eran tan densas que la tierra fue completamente arruinada. Y usted y yo sabemos lo que los insectos pueden hacer a los cultivos, ¿ok? Esta vez ya no había lugar a que nadie pudiera escapar de los insectos. Estaban afuera, estaban dentro de las casas, estaban en todas partes. Pero aquí sí quiero que me acompañe, capítulo 8, verso 22 del libro del Éxodo. Dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Sabe lo que significa este pasajito? Lo que estaba haciendo el Señor es que todo Egipto estaba cubierto de esa mano de moscos impresionantes, ¿cierto? Menos la tierra de Gosén, que era donde estaba asentado el pueblo hebreo. Era una población cercana, ¿verdad?, a donde estaban todas las obras que ellos estaban levantando. Y allí, hermano, ni una mosca. O sea que si usted hiciera una toma satelital de esto, vería todo el cielo negro y vería un huequito ahí con luz, sin moscas. Pues ese era Gosén, el lugar donde habitaba el pueblo de Dios. ¿Cuántos sabemos que en verdad Dios protege y cuida a los que pertenecemos a Él? Eso es lo que el poder y el amor del Señor hacen. Y cuando leía esto, me daba cuenta que en esta plaga es la primera vez que Dios hace una distinción entre egipcios y hebreos. Porque a partir de ese momento, las plagas comienzan a suceder únicamente a los egipcios, ¿verdad? Mire esto, fue un milagro que los insectos vinieran por la orden de Moisés. Y también fue un milagro que los insectos no entraran a la tierra de Gosén. O sea, 2 por 1. El Señor es generoso, ¿sí, no? ¿Cierto? Fue milagroso, fue un milagro. ¿Ok? Al final de ese capítulo, en el verso 31, dice que Moisés oró al Señor. Obviamente, el faraón llegó y lo llamó y le dijo: no, pero ven, hermano, arreglemos. Y entonces Moisés, una vez más, ¿cierto?, oró y se fue la plaga. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo el Señor? Cada vez que el faraón llamaba a Moisés y Aarón para que se fueran las plagas, Dios estaba dándole la oportunidad a faraón de que se arrepintiera y cambiara para poder liberar a su pueblo. Hasta este momento le había dado ya 4 oportunidades. Y el faraón, nada, hermano. ¿No se ha dado cuenta cuántas veces nosotros somos así? Que Dios llega y nos da oportunidades y oportunidades, y nosotros pensamos que las oportunidades de Dios tienen que ser ilimitadas. Ay, no, es que Dios es amor, Dios es solo amor. Pues aquí se está dando cuenta que Dios no es solo amor.
¿Qué tiene que pasar sobre su vida para que usted verdaderamente voltee su rostro y su vida al Señor? Para que usted deje los argumentos, deje todas las cosas que lo alejan de Él. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene Dios que postrar a los que amas en medio de una cama, en medio de esta pandemia que todavía está aquí, para que tú busques a Dios? O tal vez usted, hermano, que me está viendo aquí o que me está escuchando a través del internet, tal vez usted es de los que llama a los pastores y a los líderes: hermanito, tengo un familiar que está grave, está gravísimo, por favor ore. Y nosotros oramos, hermano, pero ¿y usted? ¿Y usted? ¿Será que dentro de usted sí está esa fe para que el corazón del Señor sea movido a misericordia? ¿O usted piensa que es que los demás tienen que orar, pero usted no? No, es que esa es la labor de los pastores. ¿Qué tal? No, hermano. Dios desea tener una relación íntima y personal con usted. Íntima, personal, cercana con usted. Solo con usted. Muy bien. Y viene la quinta plaga, y la siguiente plaga fue desatada sobre el ganado. Sin embargo, mire lo misericordioso que es Dios. Él dio un tiempo específico antes de que viniera esa plaga. Los eruditos, la gente que estudiaba ese tiempo, cree que lo más probable es que solo los animales que estaban en los campos, que estaban afuera, fueran asesinados. Incluso en ese momento, o sea, cuando Dios dio la oportunidad de que algunos guardaran sus ganados, incluso en ese momento Dios estaba extendiendo misericordia a los egipcios. La peste devastó toda la zona. Muchos creen que se trataba de un brote de antrax, una enfermedad que da al ganado. Pero nuevamente, ningún animal en Gosén, donde estaban los israelitas, fue asesinado. Y entonces Faraón comenzó a preguntarse: oiga, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que en Gosén ya no muere ni uno y ya casi mueren todos? Uy, no, o sea, el hombre mandó a investigar allá para ver qué era lo que tenían los israelitas que se habían salvado. Pero aún viendo las evidencias, permaneció inamovible este hombre. ¿Y sabes algo? Muchas veces nosotros vemos evidencias del mover de Dios en nuestra vida, de la misericordia de Dios en nuestra vida, y a pesar de que vemos esas evidencias, nuestro corazón duro como el hierro, hermano, duro como una piedra. No, mira, ¿sabes qué? No me hables de Dios. No. Yo te escucho, a mí me gusta, yo soy simpatizante, pero a mí no, respétame. ¿Sí? Hermano, ¿no ha visto cuánta misericordia ha tenido Dios dándole trabajo a su esposo, a su esposa? ¿No ha visto cuánta misericordia ha tenido Dios porque de pronto usted enfermó de COVID, pero está aquí con nosotros contando la historia? Dios lo sanó. Dios guardó su vida, y a pesar de esa evidencia usted todavía, no, es que no sé, y puros argumentos, perdóneme la expresión que voy a usar, porque no quiero ser irrespetuoso de ninguna manera, pero argumentos estúpidos para no confiar en el Señor, para negar la existencia de Dios y negar su misericordia. Eso mismo es lo que estaba haciendo Faraón. Muy bien. Y entonces viene la plaga 6 y se nos dice que a Moisés y Aarón, esta es tremenda. A Moisés y Aarón se les ordena tomar puñados de ceniza de un horno y echarlo al aire. El resultado de esa plaga fueron forúnculos y úlceras en los hombres y animales de Egipto. Es probable que el horno fuera uno de esos lugares donde calentaban los ladrillos, así que el horno podría representar, de acuerdo a los estudiosos, el símbolo de la esclavitud de los israelitas. Mire que esta plaga fue tan devastadoramente dolorosa. ¿A cuánto les ha dado un furunculito? Uno. No, eso lo pone a trinar a uno, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando le da un furúnculo de esos aquí en la entrepierna o aquí abajo de la axila, que uno no sabe cómo andar, ¿cierto? O por acá, que uno solo lo hace trinar a uno. Ahora imagínense una plaga, o sea, que salgan furúnculos y úlceras por todo su cuerpo. Yo creo que eso es una cosa brutal, o sea, tiene que ser desesperante. Y además de que es desesperante, es tremendamente doloroso. Pues fue tan doloroso esto que ni siquiera los consejeros del faraón pudieron presentarse delante de Moisés.
O sea, estos manes estaban llevados por el dolor físico. O sea, ya no podían ni ponerse en pie. Ni siquiera ellos fueron capaces de ir allá donde Faraón. ¿Ok? ¿Y sabe qué me recuerda esto? Esto me recuerda a un hombre que fue probado hasta el extremo, y ese hombre fue Job. ¿Se acuerda de Job? Estaba en tal miseria este hombre debido a sus forúnculos que se rascaba con trozos de madera. Voy a pedir por favor si pueden bajar el televisor allá, el volumen. ¿Afuera? Ok, gracias. Por lo tanto, Job rascándose los forúnculos en trozos de cerámica y madera. O sea, usted imagínese esto. O sea, que usted ya no se pueda rascar con las manos, sino que tenga que coger otra cosa para poder rascarse. Muy bien. Hay algo, y es la primera vez que aparece en esta historia. Acompáñame ya al capítulo 9 de Éxodo, el verso 12. No lo pongas allá todavía en la pantalla, todavía no. Búsquelo ahí en su Biblia un segundito, por favor. Éxodo 9, verso 12. Muy bien. Dice la palabra, por primera vez, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no escuchó. Mire esto, después de una plaga de este tipo tan brava, ¿sí? Después de que todo el mundo en Egipto, ganado, personas, estaban llenos de forúnculos y úlceras por todos lados, este hombre, nada todavía. Nada todavía, este hombre no escuchó. Muy bien, parece que la mejor manera de entender esto es verlo como que Dios estaba fortaleciendo la rebelión dentro del corazón de Faraón, ¿verdad? Para él, ¿qué hubiera sido lo más fácil después de una prueba de estas? Lo más fácil hubiera sido decirle al pueblo, lárguense, váyanse, ¿cierto? Hubiera sido fácil, era lo más fácil, pero este hombre, nada. Este hombre, nada. Tal vez este hombre cada vez que intentaba negociar, y quiero que esa palabra la tenga presente porque la voy a traer a colación un poquitito más adelante. Cada vez que intentaba negociar con Dios y le decía, no mira esto, no mira aquello, esto, intentando negociar de todas las maneras que podía, ¿verdad? Este hombre no estaba arrepentido. Tal vez este hombre lo que estaba pensando es, no puedo bajar mis índices de popularidad. ¿Ha visto eso? En ese tiempo no había encuestas como hay ahora, no había nada de eso. En ese tiempo no había Inbamer Gallup ni nada de eso, encuestas de favorabilidad del presidente, no, nada de eso. Pero seguramente el pueblo ya estaba harto, o sea, imagínense esto, ya llevaban 6 plagas, 6. Y este magna y el pueblo sufriendo. ¿Cuántas cabezas de familia nos acompañan en esta mañana que han tomado decisiones únicamente por terquedad? Y por orgullo se han llevado a sus familias completamente por delante. Y los han hecho aguantar hambre. Los han llevado a lugares inhóspitos, a lugares donde los van a lastimar. Únicamente por terquedad. Bueno, pues ese era Faraón. Este hombre tenía su corazón endurecido. Y la rebelión dentro de su corazón estaba creciendo más y más. Usted recuerda que cuando comencé este mensaje, yo le decía que una de las cosas difíciles que pasa con las personas es que les cuesta creer a pesar de que ven las evidencias, ¿ok? Pues imagínense que algo que a mí realmente me aterra de este pasaje es que muestra que nuestra incredulidad puede llegar a ser tan dura que el único recurso que le dejamos a Dios es que use nuestra dureza para cumplir su propósito. O sea, Dios, esa dureza que usted tiene en el corazón, Dios la va a usar. Pero nosotros no sabemos cómo la va a usar Dios. Aquí está narrando las plagas que mandó sobre Egipto por el corazón endurecido del faraón. ¿Qué tiene que mandar sobre ti? ¿Hasta cuándo vas a tener tu corazón duro con el Señor? ¿Hasta cuándo tu corazón va a ser insensible con el Señor? Muy bien.
Y viene la séptima plaga, y esta plaga comienza también con el Señor dándole una instrucción a Moisés, ahí en los versos 14 y 15 del capítulo 9, se lo voy a leer. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Uy, o sea, es que escuchando lo que está diciendo acá el Señor. Yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. O sea, no una, no de una en una, ¿cierto? Que ya era durísimo, sino que las iba a mandar todas. Y dice, enviaré todas mis plagas sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios al faraón acá? Le está diciendo, tú mereces ser destruido. Y la única razón por la que no lo he hecho es porque aún, todavía, tengo que mostrar mi gloria a toda la tierra y te voy a usar a ti en tu aflicción, en tu dureza, para mostrar mi gloria a todos los demás. ¿Qué tal que Dios dijera, voy a usar tu dureza? ¿Voy a usar tu terquedad? ¿Voy a usar tu obstinación para mostrar la gloria a todos los que te rodean? Pero tú vas a ser borrado de la tierra al final de ese proceso. Es lo que está diciendo acá el Señor. Ay, pero si Dios es misericordioso con el que se arrepiente, hermano. Con el que se arrepiente. Mire que no le estoy diciendo con el que pide perdón, no. Estoy diciendo con el que se arrepiente, ¿ok? Y entonces vino la séptima plaga, y la séptima plaga es una plaga de granizo. Esta vez se advierte a los egipcios que se cubran, y muchos temieron al Señor, tomaron su ganado, sus familias, sus pertenencias y se refugiaron de la mejor forma que pudieron. No sé si usted ha visto esas tormentas de granizo que a veces suceden en Estados Unidos, en los países con cambios de temperatura muy fuertes, que esas bolas de granizo matan personas, ¿sí? Matan hasta animales. O sea, esto era una vaina, es una tormenta de granizo ininterrumpida. O sea, esto acababa, como dice por ahí un amigo, hasta con el nido de la perra, hermano, porque era demasiado fuerte. Y dice ahí que la tormenta golpeó todo en los campos, a hombres y animales. Derribó todo lo que crecía en los campos y despojó a cada árbol. Capítulo 9, verso 25. Esta plaga mató a tantos animales. Y la destrucción de los campos y los cultivos que mató esta plaga, combinado con los animales, la muerte de los animales que habían matado las otras plagas, significaba que comenzaba a haber una escasez de alimentos en todo Egipto. En medio de ese panorama, con semejante escasez de alimentos, el país completamente desolado, Dios llega y manda la octava plaga, que usted y yo conocemos. Esa es la primera que se me viene a memoria siempre que hablamos de las plagas, y son las langostas, ¿verdad? Usted sabe que las langostas viajan en hordas, ¿cierto? Viajan en enjambres muy grandes, y viajan tan grandes que parece que una nube estuviera moviéndose sobre el cielo. Usted ya no logra distinguirlo, sino porque se mueve demasiado rápido, y cuando usted ya las ve encima suyo, usted ya no puede hacer nada. Ya llegaron las langostas ahí, ¿verdad? Y entonces, usted sabe que las langostas se comen sistemáticamente todo lo que crece a su paso. Y en ese momento, los consejeros del faraón, después de ver todo lo que estaba pasando, ellos ya estaban dispuestos a, hermano, pero venga, negocie con este loco, hágale caso, suelte después, suéltelos. Y ahí viene que el faraón, nada. Y ahí en el verso 13 del versículo 10, dice de la siguiente manera: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Le vuelvo a repetir aquí, podría haber 10,000 explicaciones científicas. Los científicos, los escépticos podrían decir, no, es que en esa época del año era común las plagas de langostas allí. Pues no, hermano, no eran comunes en ese año, en la sequía, cuando los cultivos eran destruidos, no venían las langostas, ¿cómo le parece?
Y lo milagroso aquí es nuevamente que Moisés levantó su vara y ¿sabe qué llegó? El viento. Levantó la vara y llegó el viento. Y con el viento, ¿quiénes llegaron? Las amigas, las langostas. Yo le hago énfasis en esto porque es importante que reconozcamos que el poder de Dios se mueve para cumplir su propósito, y en medio de ese movimiento del Señor pueden pasar muchas cosas para las que tal vez usted y yo no estamos preparados cuando estamos lejos del Señor. Muy bien. Y dice el verso 14: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó, o sea, hicieron nidos. ¿Se acuerda que en una predicación anterior hablamos de esto, de cómo operaban las langostas? Que en 1 metro cuadrado podrían haber cientos de miles que ponen sus huevos. Ellas se van, se comen todo, pero los huevos nacen y se comen las raíces de lo que estaba ahí sembrado. Se comen todo. Esas son las langostas. Y dice la palabra en el verso 15 que no quedó cosa verde en los árboles, no quedó hierba en el campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces, esta vez, Faraón convocó rápidamente a Moisés y a Aarón y les dijo: vengan rápido. Y entonces mira lo que dice, oh, mira, yo he pecado contra ti y contra el Señor tu Dios. Si usted escucha al faraón decir eso, usted dirá: ay, por fin este muchacho, por fin se va a arrepentir este hombre. Pero Faraón no estaba realmente arrepentido. Lo que estaba haciendo era diciendo lo que pensaba que se necesitaba decir para tener alivio. Y eso es lo mismo que muchos de nosotros hacemos en los tiempos difíciles. Decimos lo que creemos que Dios quiere escuchar para que se nos vayan los problemas. Decimos lo que creemos que las personas quieren escuchar para que no nos opriman más, para que nos levanten el pie que nos está oprimiendo. Eso es lo que hacemos en medio de los momentos difíciles. Y llegó la última plaga de la que le voy a hablar hoy, y es la 9ª plaga, la plaga de las tinieblas. Como era el patrón de las plagas anteriores, cada 3, la tercera de este grupo de 3 en 3 vino sin previo aviso. En el capítulo 10, el verso 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y me quiero detener ahí un segundo, porque usted se imagina, ¿usted puede palpar las tinieblas? O sea, las tinieblas se pueden palpar, usted las puede ver. Pero esto que el Señor estaba diciendo acá no era una oscuridad que usted pudiera ver. Decía, usted no va a poder ver nada. Va a estar tan oscuro que usted lo puede tocar, que va a ser palpable. ¿Sabe algo? Esto no era una oscuridad normal, ¿verdad? Usted y yo sabemos que la luz no es solamente una propiedad física. La luz también es un aspecto del carácter de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 1, verso 5. Búsquelo un segundito. Saque su Biblia y búsquelo, yo lo espero. 1 Juan capítulo 1, verso 5. No lo coloques allá todavía. 1 Juan capítulo 1, verso 5. Si alguien lo tiene, léalo en voz alta. ¿Qué dice? Amén. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si usted en este momento llegaran y le dijeran: mira, va a haber tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, como vivimos en esta época moderna, nosotros decimos: sencillo, prendo el interruptor, hay luz. Sencillo, tengo linternas en mi casa, tengo baterías, hay luz. ¿Cierto? Pero en ese tiempo no había esa facilidad, hermanos. En ese tiempo no había nada que ellos pudieran hacer, ¿ok? Podíamos preguntarnos en este momento: ¿cómo es que había oscuridad sobre todo un país, pero en la tierra de Gosén estaba clarito y diáfano el cielo y el sol? Así es el cuidado de Dios sobre los que le amamos. Así es. Oscuridad puede haber a tu alrededor, toda la que quieras,
pero Dios es luz. Y si verdaderamente el Señor vive dentro de usted, como lo creemos, usted va a ser luz. Su familia va a ser luz. Va a estar protegido y guardado. Muy bien. Ahora bien, ahora miremos lo que dicen los estudiosos, los científicos. Dicen esto. Científicos, y quiero recalcar acá, cristianos. De acuerdo a los estudiosos, la respuesta es que la oscuridad fue causada por una tormenta de arena. Una tormenta de polvo continua, ininterrumpida, que era tan brava, tan densa, que no se podía ver nada. Entró esa tormenta incluso a las propias casas. Un viento mezclado con un polvo denso no permitía ni siquiera encender las lámparas, encender velas. Nada se podía encender ahí, absolutamente nada. De tal manera que estaban en tinieblas durante 3 días. Ojo con esto, 3 días de una tormenta. O sea, yo me pongo a pensar, esta gente cómo respiró eso. ¿Sí? Ahorita tenemos tapabocas, ahora que se ven todos bonitos con sus tapabocas, ¿cierto? Pero en esa época no había eso. 3 días duraron sin ver a nada ni a nadie. Y esa tormenta de polvo era tan feroz que no podían salir. Estaban absolutamente aislados. Intentaron encender velas, intentaron encender lámparas, pero no fueron capaces de producir luz. ¿Y sabe algo? ¿Sabe algo? ¿Sabe cómo se llamaba el dios del sol para los egipcios? Se llamaba Ra. Se llamaba Ra. Y esto que estaba pasando era una demostración prominente de la grandeza de Dios sobre todos los dioses de la tierra. Dios tenía el poder de tapar el sol y al que Él quisiera. Y entonces ahí en los versos 24 al 29, otra vez Faraón trata de negociar con Moisés. Y llega y le dice, ve, haz tus sacrificios, solo deja atrás tus rebaños, tus manadas. Pero entonces cuando Moisés se negó a negociar, el Faraón se salió de los chiros, hermano. Este hombre perdió los estribos por completo y entonces Moisés, y llega el Faraón, llega y le dice a Moisés, le dice, si los vuelvo a ver, van a morir. O sea, lo amenazó. Y entonces Moisés le responde, nunca te volveré a ver. ¿Qué lecciones veo yo en medio de esto que le acabo de narrar? Lo primero es que la naturaleza del pecado está profundamente arraigada en nuestro corazón. Porque hermano, si ¿a usted no le parece tremendo, asombroso, todo lo que tuvo que sufrir un pueblo completo, una nación completa, millones de personas, millones, por la terquedad de uno solo? ¿Por la dureza de uno solo? Por eso es que cuando Dios le entrega a usted cualquier tipo de autoridad, en verdad usted tiene que verificar que está siendo dirigido por Dios en todas las cosas. Que no está tomando decisiones en su sabiduría. Que no se está precipitando por la necesidad, como nos ha pasado a todos. Creo que todos alguna vez, nos hemos precipitado por la necesidad. Pero Dios le está invitando a que usted verifique que usted sí se está moviendo con el Señor. ¿Ok? Algunos sugieren que las plagas duraron más o menos un periodo de 8 semanas, o sea, 2 meses. 2 meses un país en plagas total, ¡wow! ¿Cierto? Es decir, ojo con esto, Faraón estaba siendo golpeado una y otra vez por el Señor, y aún así, aunque Dios lo estaba golpeando, se negó a ceder. ¿Cómo es que el corazón del Faraón se endureció tanto? ¿Cómo es que pasó eso? Tal vez este hombre, que era el rey, él creía que no era responsable delante de nadie. Porque usted se acuerda que los faraones se veían a sí mismos como dioses vivientes, ¿cierto? Nadie en todo el imperio tenía derecho a decirle qué hacer o qué no hacer. Escúcheme. Mucho menos alguien que representaba a los esclavos. Para todas las personas que están en autoridad, para todos los que estamos en autoridad,
Nosotros debemos estar abiertos a las sugerencias, a los comentarios edificantes de las personas que están bajo nuestro cargo, porque cada vez que usted cree que se las sabe todas, cada vez que usted cree que no necesita a nadie para hacer las cosas, que usted es suficiente, que usted puede y debe, pues se va a estrellar y va a hacer estrellar a los suyos, tal cual como lo hizo Faraón. Este hombre hizo algo que la mayoría de nosotros hacemos. ¿Y sabes qué hacemos cuando estamos equivocados? Racionalizamos nuestro comportamiento. Somos expertos en eso, en racionalizar, en decir, oh, es que esto lo estoy haciendo por esto, mira. Realmente es que, sí, o sea, somos buenísimos para darnos explicaciones mentirosas a nosotros mismos y somos buenísimos también para creérnoslas. Este hombre racionalizó su comportamiento. Al principio, ¿se acuerdan lo que yo le decía que pasó en Éxodo 5, verso 2? Que decía que él decía, no, yo no conozco a ningún Dios. No hay Dios poderoso sino los poderosos de Egipto. Yo no conozco a ese Jehová, yo no lo conozco. Estaba racionalizando este hombre su comportamiento. Lo segundo que hizo, además de racionalizar su comportamiento, fue justificarlo. Seguramente este hombre se dijo a sí mismo, ay, yo no voy a dejar ir a Israel. ¿Qué tal? Ni más faltaba. No, yo no os puedo dejar ir porque entonces ¿quién es el que va a trabajar allí en las pirámides? ¿Quién va a trabajar en las construcciones? Pues los israelitas. No, yo no los dejo ir, ¿verdad? Pero lo peor que hizo este hombre fue que fue tragado por el orgullo. La palabra dice en Proverbios, capítulo 16, verso 18, dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Se lo voy a repetir, al orgullo le sigue la destrucción. Fue exactamente lo que siguió cada vez que se endureció el corazón del faraón con orgullo. Más destrucción, más destrucción, más destrucción. Y el corazón de este hombre completamente endurecido. Muy bien. Tal vez este hombre en algún momento, porque las personas que tienen poder también muchas veces se sienten solas, hermanos. Y tal vez este hombre, de ver que no podía contener semejante poder que se le estaba viniendo encima, tal vez este hombre allá adentro en algún momento dijo, no, pues yo voy a negociar. Pero tal vez lo dijo con un corazón incorrecto, tal vez decía eso para salvar la cara, para proteger su imagen, para proteger su reputación. Y muchas veces nosotros somos igualitos. Procedemos no por arrepentimiento, sino para salvar nuestra imagen. Ay, no, ¿qué van a decir los pastores? No, qué vergüenza. Mejor que no se enteren. Procedemos para salvar nuestra reputación, lo que dicen las personas, sin importar si eso que estamos protegiendo desagrada a Dios. ¿Sí se da cuenta lo tremendamente difícil y engañosa de la naturaleza de nuestro corazón? Eso es lo que hacemos, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira, hermano, mi intención con este mensaje no es que usted mire alrededor y se comience a darle codazos. Lo que pasa es que como no estamos juntos no le puede dar codazos al de lado, ¿no? ¿Cierto? Pero si estuviéramos juntico acá, seguro que uno más diría, sí, oye, ¿no? Sigo oyendo, ese orgullito, mijo, ¿cierto? Porque somos buenísimos para mirar al otro, pero somos malísimos para mirarnos a nosotros mismos. Lo tremendo de todo esto es que ese tipo de dureza en el corazón de cada uno de nosotros no llega de la noche a la mañana. Comienza a crecer en nosotros poco a poco con pequeñas cosas. Comienza a ser alimentado con pequeños permisos que nos damos con el Señor. Y le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántas veces aquí hemos escuchado de todos estos malversadores de fondos de Hidroituango, de todas las, de Coficar, de la refinería en Cartagena, en fin, 10,000, o sea, aquí nuestra historia está plagada de eso, muy bien. ¿Usted cree que esta gente comenzó desviando grandes fortunas? No, tal vez comenzaron tomando pequeñas cosas en sus trabajos. Segundo,
un hombre o una mujer, oiga esto, un hombre o una mujer siempre, siempre saben cuando están uniéndose en yugo desigual con alguien. Ay, no, es que yo no sabía, pastor. Es que me engañaron. Es que asaltaron mi buena fe. Bueno, y cuando supiste, ¿por qué no saliste ahí? Ay, es que ya mi corazón estaba prendado de este joven o de esta chica. ¿Sí? No, ¿verdad? Esa ansiedad, esa falta de comunión real con el Señor, ese negociar los límites de la palabra y flexibilizar los principios bíblicos, no llegaron allí de la noche a la mañana. Fue poco a poco que te fuiste dando los permisos. Y ahora, cuando llegan las lágrimas, solo en ese momento viene el arrepentimiento. O sea, si no hubiera lágrimas, no había arrepentimiento. Si no hubiera sufrimiento, no habría arrepentimiento. Ay, no, pastor, porque yo me estoy saliendo con la mía. Y nos encanta salirnos con la nuestra. Nos encanta. En todas las situaciones siempre tenemos que ganar, hermano. Y no es así con el Señor. No es así con el Señor. Muy bien. Ya sabemos, ¿verdad? Que somos expertos en, ojo con esto, somos expertos en justificar y en defender nuestras decisiones. Expertísimos. Cuando un pastor llega y te llama al orden y te dice, mira, ¿sabes qué? Es que esto que estás haciendo, mira, no está bien. Ten cuidado con esto. Ay, pero este man, ¿quién se está creyendo? No, tampoco, es que no se le metan a uno al rancho, ¿qué tal? Hermano, nosotros no hacemos eso. Pero tenemos que hablar con la autoridad que Dios nos dio basada en la palabra y advertirte que si sigues por ese camino van a venir consecuencias que tú no quieres sufrir. Pero nosotros no podemos tomarlos de la mano, colocarle una cadena, amarrarlo a la pata de la cama. ¿Cierto? No podemos hacer eso. Tiene que ser tu decisión, porque Dios trabaja es con tus decisiones. En nosotros está el proclamar la palabra, el advertir, el exhortar, pero más de ahí no podemos hacer. No podemos hacer. Muy bien. Y así podríamos seguir y seguir con la lista. Mire que las personas que trabajan con sus manos, como nuestros campesinos, como las personas que trabajan en construcción, con el tiempo en sus manos se van acumulando callos, ¿ok? Y esos callos hacen que sus manos sean menos sensibles al estrés que se ejerce sobre ellas. En otras palabras, ese callo va saliendo poco a poco y ese callo protege. Eso mismo sucede con algunos músicos. Usted se va a dar cuenta que algunos guitarristas tienen callos, ¿cierto? En los dedos donde digitan y les van saliendo para proteger sus dedos, para que no se hieran cuando están haciendo las notas, etcétera, etcétera. Lo mismo los que tocan pitos, los que tocan saxo, trompetas y todo esto, van endureciendo una parte del labio, ¿verdad? Sale un callo allá adentro. Esas cosas son buenas en esas situaciones, pero ¿sabe algo? Es malísimo, malísimo cuando el callo sale ahí en su corazón. Malísimo. Y muchos de aquí tienen callo en su corazón, hermanos. Tal vez si usted se siente ofendido por este mensaje que yo le estoy predicando en esta mañana, le voy a prestar una limita para que lima y el callito que hay en su corazón. Nuestros pequeños compromisos con el mal constituyen una dureza en nuestro corazón que amortigua nuestra conciencia para que ya no nos sintamos culpables. Es decir, el callo evita que usted se sienta culpable y como usted no se siente culpable, usted sigue practicando el pecado, ¿ok? En poco tiempo, en la medida que usted no lime ese callito, usted va a estar involucrándose más y más y más y más en el mal, ¿ok? Usted y yo tenemos que aprender, hermanos, que negociar con el Señor no es aceptable. Los principios del Señor no se negocian. Por eso, en este altar no negociamos la doctrina que predicamos. Y no la vamos a negociar. Nos llegue el agua donde nos llegue, hermanos. Le guste al que le guste, no la vamos a negociar.
Faraón intentó negociar 9 veces con el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Dios cambió de opinión? El que anda en el mal va a sufrir las consecuencias de andar en el mal. El que sigue en el mal va a sufrir las consecuencias de ese camino que está caminando. El que se está dando pequeñas licencias con el mal, pequeñas cosas, ay no, pastor, pero esto es inofensivo. No, ¿qué tal? Ay, tampoco. Esas pequeñas licencias lo van a llevar a perdición. En el capítulo 10, el verso 11, justo después de la tormenta de granizo y antes de la plaga de las langostas, este hombre, Faraón, llegó y dijo: no voy a dejar ir solo a los hombres, pero las mujeres y los niños deben quedarse. Después, ahí mismo en el verso 24, llegó y dijo: no, que la gente podía ir, pero los rebaños y las manadas ya no podían ir. O sea, siempre estaba intentando negociar, ¿verdad? Y siempre estaba intentando quedarse con algo, tenerlos algo a lo que ellos tuvieran que regresar, a lo que ellos tuvieran que volver. Así es el demonio, hermano. Va a intentar darte cosas para que tú vuelvas una y otra vez al pecado. Muy bien. Dios no negoció. ¿Por qué? Porque sus estándares son firmes, sus estándares son seguros. Dios no somete a votación la moralidad, no somete a votación los principios bíblicos, no somete a votación el bien y el mal. Él es el que establece el estándar. Nosotros no negociamos, nosotros escuchamos y obedecemos. Eso es lo que hacemos. Escuchamos y obedecemos. No hacemos nada más. Quiero cerrar con esto. Hay un recordatorio que vino a mi mente cuando estaba estudiando este pasaje, que tal vez usted no lo conozca. Y ese recordatorio, ese paralelo, está en el libro de Apocalipsis, ¿sabe? Y es una cosa sorprendente. Yo no le voy a leer todos los textos, pero sí se los voy a dar. Y si usted toma nota o quiere escuchar de nuevo este mensaje, escúchelo ahí en su casa y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. En Apocalipsis 11, versos 3 al 6, dice: Dios enviará 2 testigos para hacer milagros ante sus enemigos. ¿A quiénes fueron los que Dios envió a Egipto? Muy bien. En Apocalipsis 13, versos 13 al 15, dice que sus enemigos realizarán milagros falsos. En Apocalipsis 7:4, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, dice que Dios protegerá a su pueblo, a su propio pueblo, de los juicios que han de venir. En Apocalipsis 8, verso 8 dice: el agua se convertirá en sangre. Qué curioso, ¿no? En Apocalipsis 16, verso 53, dice que aparecerán ranas satánicas. Apocalipsis 9, versos 2 al 11 dice: se enviará una plaga de langostas. Apocalipsis 16:53. Apocalipsis 16, verso 2 dice: llagas feas y dolorosas estallarán en las personas. Apocalipsis 8 dice: terribles piedras de granizo y fuego mezclado con sangre descenderán del cielo. En Apocalipsis 16 dice: habrá una oscuridad terrible. En Apocalipsis 9 dice: los corazones de la gente se endurecerán. Y en Apocalipsis 9:15 dice: la muerte consumirá multitudes, 1/3 de los habitantes de la tierra. Si usted escucha este mensaje y usted se está resistiendo al Señor de cualquier manera, usted va directo y sin escalas hacia los problemas. Cuanto más tiempo incursiona usted en el pecado, más calloso y más duro se va a volver su corazón. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos un segundo. Y le puede usted decir al Señor: Padre mío, ¿quién mejor que tú conoces lo que hay en mi corazón? ¿Quién mejor que tú conoce los argumentos que he tenido contra ti, Señor? Tú sabes que muchas veces, Señor, he sido experto
en hacer todo lo que me deleita, en darle gusto a mi carne sin importar si a ti te agrada o no te agrada. Ese he sido yo muchas veces, Señor. Una vez el rey David, en un momento de extremo sufrimiento, en un momento en que no entendía lo que estaba pasando en su vida, te dijo: Señor, examina mi corazón y mira si en él hay camino de perversidad. ¿Qué tal si en esta hora, mientras está sonando la música, usted le hace esa misma oración al Señor y le habla y le dice: Padre, examina mi corazón, Señor. Mira toda la dureza, toda la terquedad que hay en él, Señor. Dame esa humildad, Señor, esa sencillez, Señor, para reconocer, Señor, cuántas veces he sido terco y cuántas veces esa terquedad ha traído consecuencias malas sobre mi vida o sobre la vida de los que yo amo, Señor. Yo le pregunto, ¿qué habría pasado si Dios te hubiera descartado cuando tú te resististe a Él? Pero Dios fue paciente. Dios, lleno de amor, esperó por ti. Porque desde el principio del tiempo, dice la palabra, Dios ya te había elegido. Desde que eras un embrión, Dios ya estaba allí. ¿Por qué quieres vivir lejos del Señor? ¿Por qué quieres vivir como si Dios no fuera autoridad y no fuera soberano sobre tu vida? Dile: Padre, yo quiero volver en amistad contigo en esta mañana, Señor. Quiero comenzar de nuevo, Señor. No quiero esperar, Señor, a que todos estos males provenientes de la dureza del corazón de un solo hombre lleguen a mi vida o lleguen a la vida de mi familia. ¿Qué tal si le habla y dice: Padre, dame el precioso don de arrepentirme? Dame ese don, Señor, porque muchas veces yo no lo he tenido, Dios. Muchas veces me hablan y tal vez en mi intelecto yo te hablo y te pido perdón, pero mi corazón no está arrepentido, Dios. Dame el precioso don de arrepentirme en esta mañana. Y déjame ver ahí dentro de mi corazón todo aquello, todo en lo que yo estoy obrando de manera contraria a tu palabra. Déjame ver todo aquello en lo que yo he sido exhortado y aún no obedezco. Y te pido, Dios, una vez más, por favor, ten misericordia de mi vida, Dios. Ayúdame a volver en amistad contigo. Ayuda a que el faraón que hay dentro de mí muera en esta mañana, Dios, y renazca un hombre, una mujer que todo lo que quiera es estar en paz y en armonía con el Dios de gloria, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de salvación. Eso es todo lo que te pido, Dios. Ayúdame a mí, ayuda a mi familia, Dios. Danos esa sabiduría para poder compartir el mensaje de salvación que un día llegó a nuestra vida y que hoy nos da el privilegio de ser considerados tus hijos, los hijos del Rey del universo. Ese eres tú, Señor. Te bendigo, mi Rey, te doy gloria, honra y honor en esta mañana. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén.